Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Leonardo González. Yo soy el subdirector técnico del Instituto Nacional de Estadísticas y en nombre de la institución les quería dar la bienvenida a esta nueva edición de nuestras conferencias ciudadanas, una instancia que hemos pensado para acercar el quehacer estadístico a la ciudadanía y poder ir presentando todo el trabajo que como institución nosotros desarrollamos y presentarlo de una manera amable y abierta para toda la ciudadanía. En esta ocasión nos convoca un tema que es de gran relevancia, el Censo de Población y Vivienda 2024, las características de la población, y en ese sentido el censo es, sin duda, uno de los hitos más importantes para el país en materia de información y de producción estadística. Sus resultados nos permiten tomar decisiones más informadas, diseñar mejores políticas públicas y entender también con mayor profundidad quiénes somos como sociedad, cómo hemos venido evolucionando, ¿no es cierto?, y caracterizarnos. Para guiarnos en esta instancia, contaremos con la participación de Verónica Canales. Ella es socióloga de la Universidad de Chile y magíster en métodos para la investigación social por la London School of Economics and Political Science. Verónica actualmente es la jefa del área de metodología y procesamiento del proyecto Censo de Población y Vivienda 2024. Durante la presentación, Verónica nos va a compartir algunos de los principales resultados relacionados con dimensiones fundamentales de nuestra población, tales como pertenencia a pueblos originarios, población afrodescendiente, personas con discapacidad, género, religión o credo y nivel educativo. Datos que no solo nos permiten conocer la diversidad que compone nuestro país, sino también identificar brechas, desafíos y oportunidades hacia el futuro. Quisiera aprovechar esta instancia también para invitarles a seguir participando en nuestras próximas conferencias ciudadanas, donde iremos abordando temas como ciencia de datos, resultados de nuestras encuestas laborales y otros productos estadísticos que son esenciales para comprender nuestra composición como sociedad actual. Les recordamos también que tenemos disponibles los primeros resultados del Censo de Población y Vivienda en nuestro sitio web oficial www.censo2024.cl. Ahí pueden consultar distintos tipos de información, pueden acceder a síntesis con los principales datos a nivel nacional, regional y comunal. Se incluye información sobre población, viviendas y hogares censados. También podrán explorar variables claves como sexo, edad, fecundidad, inmigración internacional, nivel educativo, pertenencia a pueblos originarios, discapacidad, entre otras dimensiones. En cuanto a las viviendas, encontrarán datos sobre tipo, materialidad y acceso a servicios básicos. Además, durante el segundo semestre de este año vamos a publicar la base de datos y la cartografía censal con información, obviamente dado nuestro mandato de producción estadística, innominada e indeterminada. Les agradecemos su presencia y esperamos que esta jornada sea provechosa para vuestros fines. Así que con eso le doy la palabra a Verónica. Muchas gracias, Verónica, y adelante con nuestra presentación. Muchas gracias, Leonardo, y buenas tardes a todos y todas. Hoy revisaremos los resultados de algunas preguntas del cuestionario censal que nos permiten caracterizar en mayor profundidad quiénes somos los que habitamos este territorio nacional, quiénes somos los residentes habituales. También, para ir siguiendo la presentación, les aconsejo si pueden revisar o tener a la mano el cuestionario censal, porque veremos que a partir de ciertas preguntas del cuestionario podemos identificar a distintos grupos de la población, que es el primer paso para después caracterizarlos e identificar cuáles son las necesidades de estos grupos en materia de política pública. Así también veremos brevemente la historia de algunas de las preguntas que nos permiten identificar estos grupos de la población, considerando que en algunos casos estas preguntas son nuevas en el cuestionario censal y en la serie histórica, incluso de las estadísticas oficiales del país. Comenzaremos con discapacidad. La población con discapacidad asciende a 1.950.388 personas, que representa el 11,1% de las personas de 5 años o más en el territorio nacional. Destaca de este grupo
en línea con lo que muestran otros estudios de discapacidad en el país, que la mayor parte de las personas con discapacidad son mujeres, que en el caso del censo corresponde al 58,4% de este 1.950.000 personas, y además también está conformada por personas que en general presentan edades más altas, siendo, por ejemplo, el grupo de 65 años o más un 43% de la población con discapacidad. Para medir a la población con discapacidad en el censo, se utilizó una escala internacional, que es la escala del Grupo de Washington. Esta pregunta en el cuestionario tiene el número 32 y consulta por el grado o el nivel de dificultad que tienen las personas para realizar distintas actividades básicas, como lo son ver, oír, caminar, recordar o concentrarse, comunicarse con otros y realizar tareas de cuidado personal. Este grupo fue encomendado por Naciones Unidas, es un grupo de estudios de la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas, para elaborar una escala estándar para los países para medir la discapacidad, y la pregunta que se incorporó por primera vez en el censo corresponde justamente a esta escala, que ya ha sido utilizada por otros instrumentos oficiales que tienen representatividad nacional, como es la encuesta CASEP. Las personas con discapacidad, sí, para los quienes están viendo el cuestionario, les comentaba que se identifican a partir de una pregunta que evalúa distintos niveles de dificultad para ciertas actividades. Para identificar y operacionalizar entonces este grupo de la población, se identifica como población con discapacidad aquellas personas que señalan tener mucha dificultad para realizar alguna de estas actividades o que señalan que no pueden hacer esta actividad. Basta con que en cualquiera de estas actividades contesten alguna de estas dos categorías para que se identifiquen dentro de la población con discapacidad. En términos ahora de los datos, ¿qué nos dicen los datos a nivel territorial? Observamos que si bien observamos que hay disimilitudes en las regiones del país, siendo el porcentaje más bajo de la proporción de personas con discapacidad, el 8,3%, que lo alcanza la región de Antofagasta, es decir, de la población de 5 años o más, de la población de Antofagasta, un 8,3% se identifica como población con discapacidad, mientras que el porcentaje más alto lo alcanza la región del Ñuble, con un 15,3%. En general, las regiones siguen una estructura de edad, que es el gráfico que podemos ver debajo de la columna de grupos de edad, similar a la nacional, en donde los grupos de edad de edades más altas, son los que tienen una mayor, en donde componen de mayor manera al grupo de personas con discapacidad en cada una de las regiones del país. Pasando ahora a otro grupo de la población que identificamos a partir de las preguntas del cuestionario censal, vemos que la población de los pueblos indígenas originarios asciende a un 11,5% en el censo 2024, disminuyendo levemente de lo que fue esta proporción el año 2017, donde fue un 12,8%. La pregunta y la temática de pueblos indígenas y afrodescendientes también fue abordada en el censo a partir de un proceso que se denominó de participación intercultural. Este proceso buscó asegurar que el censo, como proceso de recolección estadística, tuviese pertinencia cultural, y en una primera instancia recibió comentarios y observaciones de organizaciones de pueblos indígenas y originarios, así como también de organizaciones de pueblos afrodescendientes, a un borrador inicial del cuestionario censal. Como parte de esta instancia,
Por ejemplo, se incorporaron preguntas al cuestionario relacionadas a las temáticas de pueblos indígenas u originarios, como es, por ejemplo, el manejo de lenguas indígenas en Chile. No es un dato que está ahora a la vista en la presentación, pero sí está disponible en la sección de estadísticas de la página del Censo 2024, particularmente en el archivo que se llama Manejo de Lenguas Indígenas. Ahí ustedes van a poder encontrar más detalles de esta presentación y de los datos que estaremos revisando ahora. Volviendo a la pregunta de pueblos indígenas originarios, se mide a partir de la pregunta 28, en donde, siguiendo las recomendaciones internacionales para la medición de pueblos indígenas, es una pregunta que sigue el principio de autodeterminación y que le plantea a las personas de todas las edades si es que son o se consideran pertenecientes a un pueblo indígena originario. Estos valores que estamos presentando acá corresponden a las personas que responden sí a esa pregunta, y después en la pregunta se le pregunta a cuál, y se desglosan, en este caso, en el caso de Chile, 11 pueblos que están reconocidos por la ley, además de una categoría otro, que es una categoría de carácter abierto, en donde se mencionaron otros pueblos presentes en el territorio nacional, pero no reconocidos por la ley, y también otros pueblos de América Latina y del resto del mundo. En términos de la distribución por sexo de los pueblos indígenas originarios, vemos que esta es bastante similar a la distribución de la población completa, mientras que a nivel nacional, si consideramos a toda la población, los hombres representan el 48,5%. En el caso de los pueblos originarios, esto no se distancia mucho, donde representan un 48,1%. En el caso de la distribución de edad, para los pueblos indígenas originarios, estos se concentran en el grupo de 15 a 64 años o más, o sea, 15 a 64 años, perdón, en donde representan el 68,8%. Ya desglosando ese 11,5%, ¿cuál es el pueblo que las personas que mencionan de manera principal? Es el pueblo mapuche, lo que está en línea con lo que ha sido esta pregunta en censos anteriores, en donde de estos 2.105.000 personas y fracción, 1.600.000 y fracción pertenecen al pueblo mapuche, seguidos por el pueblo aymara, diaguita y quechua. Aquí se pueden ver las categorías de la pregunta, los 11 pueblos reconocidos por ley, así como también esta categoría otro, en donde las personas tenían la posibilidad de entregar una respuesta abierta a la pregunta. A nivel regional vemos una tendencia marcada en donde en las zonas norte y sur del país observamos las proporciones más altas de pueblos indígenas y originarios, destacando la región de Arica y Parinacota con un 36,2%, seguido por la región de la Araucanía con un 34,5%. Estos porcentajes representan las personas que respondieron que sí, si es que son o se consideran pertenecientes a un pueblo indígena u originario. En la zona centro del país vemos los porcentajes más bajos, siendo más bajo la región de Ñuble con un 3,9%. Otros aspectos a destacar a nivel regional son los pueblos que son principales en cada una de estas regiones. Y lo que observamos es que pueden mirar ustedes también con más detalle en los tabulados que tenemos publicados en la página de pueblos indígenas u originarios, es que de Valparaíso hacia el sur, el pueblo principal es el pueblo mapuche, en donde, por ejemplo, en el caso de la Araucanía, de esas 347.000 personas, un 99% es o se considera perteneciente al pueblo mapuche, mientras que en las regiones del norte, como en Arica y Parinacota, así como en la región de Tarapacá,
es el pueblo aymara el principal. En la región de Antofagasta es el pueblo atacameño o licanantay, y en Atacama es el pueblo diaguita. Entonces observamos una diversidad territorial en cuanto a los pueblos indígenas que están presentes en nuestro territorio, tanto por un lado respecto a qué regiones concentran mayormente esta población, así como qué pueblo se encuentra en cada una de las regiones del país. Pasando ahora a otra temática y otro grupo de la población afrodescendiente corresponde a 174.190 personas, las cuales representan el 0,9% de la población a nivel nacional. La mayoría de esta población son hombres, con un 51,3%, y el grupo de edad mayoritario va de 15 a 64 años. La incorporación de la pregunta sobre afrodescendencia, que es la pregunta 29, corresponde un hito a nivel de la serie histórica de censos, pero también a un hito en las estadísticas oficiales para el país, pues esta es la primera vez que en un instrumento oficial se consulta a nivel nacional por la población afrodescendiente. Esto responde a un compromiso que asumió el Estado de Chile con la promulgación de la ley que reconoce legalmente al pueblo tribal afrodescendiente chileno el año 2019, en donde el Estado debe procurar incorporar en sus censos la medición de este pueblo. Si ven la pregunta 29, verán que a la población se le consultó si de acuerdo con sus antepasados, tradiciones y cultura es o se considera una serie de categorías en donde está afrodescendiente, afrochileno, negro, del pueblo tribal afrodescendiente chileno, moreno de Azapa y negro de la Chimba. Acá lo que estamos presentando es la suma de estas categorías asociadas a afrodescendencia, que corresponden a estas 174.190 personas. Y si quieren revisar el detalle de cómo se distribuye cada una de estas categorías, nuevamente los invitamos a revisar la página web de estadísticas, en donde hay un archivo en particular que se llama Afrodescendencia, en donde van a poder encontrar los resultados a nivel nacional y regional. El pueblo afrodescendiente, la población afrodescendiente, está presente en todo el territorio nacional, destacando la región de Arica y Parinacota con la proporción más alta de personas que son parte de la población afrodescendiente. Y también destacan, aunque no con un porcentaje tan alto, las regiones de Tarapacá y de Antofagasta. Otro grupo de la población que se mide con las preguntas del censo es aquel grupo que tiene una religión o credo. El 74,2% de las personas de 15 años o más tiene una religión o credo, porcentaje que ha disminuido si se compara con los resultados del censo 2002, donde este grupo representaba el 91,7% de la población. Esta pregunta en el censo 2024 corresponde a la pregunta 31 y el porcentaje que se está presentando ahora corresponde a todas las personas que mencionaron alguna religión o credo, incluidas aquellos que mencionaron otra religión, no necesariamente una religión que era parte del listado. La mayor parte de la población que tiene una religión o credo son las mujeres, con un 54,5%, y además también vemos que el grupo de 25 a 64 años es el grupo más grande en términos de la composición de las personas que tienen una religión o credo, seguido por el grupo de 65 años o más. Cuando miramos ahora qué religión o credo es el principal a nivel nacional, observamos que la religión católica sigue siendo la religión
principal de la población de 15 años o más que tiene una religión o credo, seguido por aquellas personas que señalan que no tienen ninguna religión o credo, que corresponde al 25,8%. Estos porcentajes han variado bastante en los últimos 12 años si comparamos con el censo 2002, en donde las personas que antes, en 2012, señalaban profesar o tener una religión católica, llegaban a porcentajes cercanos al 70%, y en el caso de ninguna, corresponde al 8, al número cercano al 8%. Un grupo que ha crecido en los últimos 12 años es el grupo de personas evangélicas o protestantes, que de un 15% el 2002 suben a un 16,3%. Entonces, vemos variaciones importantes, sobre todo para las categorías católica, y ninguna para la pregunta de religión o credo. A nivel territorial, vemos que en general la mayoría de las regiones tienen un porcentaje alto de personas que tienen o profesan alguna religión o credo, que es el porcentaje que se está presentando en esta lámina. Y algunas cosas a destacar de la distribución territorial, ya ahora pasando a las religiones que son las principales en cada una de las regiones. La religión católica es la principal en todas las regiones del país, pero destaca la región de Biobío, la Araucanía y los Ríos, en donde la religión evangélica y protestante, llega a porcentajes cercanos al 25 o 30%, superiores en casi el doble del porcentaje a nivel nacional, que es de 16,3%. Otro grupo de la población que es medido por primera vez en la serie de censos son las diversidades de género. Esta pregunta también corresponde a un hito en la historia de los censos. Es una pregunta que nace a partir de un trabajo que la institución viene realizando desde el año 2019, en donde con la evaluación a través de pruebas cognitivas, la evaluación de diseño de preguntas, se llega a un estándar para la medición de género, el cual fue publicado por la institución a finales del año 2022, y que es un estándar tanto para las encuestas de hogares como para los censos de población. Esta pregunta, además, no, es una pregunta que no todos los países todavía han incorporado en las regiones, particularmente si nos comparamos con nuestros vecinos en América Latina, pero sí es una pregunta que ya se ha incorporado de manera importante por los distintos países anglosajones, y que nos va a permitir identificar y caracterizar a la población de las diversidades de género. Una de las poblaciones que nos permite identificar las preguntas de género, que son las preguntas 49 y 50 del cuestionario censal, es la población transgénero. La población transgénero asciende a 50.642 personas, lo que representa el 0,4% de las personas de 18 años o más, y se identifica a partir de las categorías transmasculino y transfemenino, así como también a partir de aquellas personas que responden que sí a la pregunta 50 de si la persona se identifica como trans. Esta pregunta se habilitó para aquellas personas que respondieron en la pregunta de género, ya sea las categorías no binario, la categoría otro,
y también para aquellas personas que presentaron respuestas no concordantes entre el sexo declarado y el género, como por ejemplo respuestas de mujer en sexo y masculino en género, y hombre en sexo y femenino en género. Entonces, a estas personas se les hizo una pregunta de confirmación para precisar de mejor manera a la población trans. Ya para ir cerrando, otra de las características de la población y además una de las características que se utiliza como proxy para medir el desarrollo de las sociedades es el promedio de años de escolaridad que tienen las personas en un territorio. En este caso aquí estamos presentando el promedio de años de escolaridad para las personas de 18 años o más. El promedio de escolaridad ha aumentado a lo largo de los censos y destaca el año 2024, pues siendo actualmente la educación obligatoria de 12 años, esta es la primera vez que se supera ese umbral desde que se implementó la reforma que cambió el sistema educativo, haciendo la educación media una educación a un nivel gratuito y obligatorio. Aquí ya quedan preguntas que uno puede plantearse a partir de los datos del censo, como por ejemplo, ¿qué reformas o cuál es el contexto que propician este aumento y estos cambios en los niveles de escolaridad de la población? Y también cómo estos cambios se pueden dar de manera distinta en distintos grupos de la población, como los grupos que estuvimos revisando durante esta presentación: la población con discapacidad, los pueblos originarios, la población afrodescendiente, etc. De hecho, de esto se trata el último cuadro que vamos a revisar, en donde vamos a ver las diferencias o no que existen para el promedio de escolaridad entre distintos grupos de la población. Por un lado, en términos de hombres y mujeres, no vemos una diferencia en los datos del censo 2024 para el promedio de años de escolaridad, pero cuando entramos a las diferencias a nivel territorial, sí observamos una variación que va desde los 11 años de escolaridad en la región del Ñuble a los 12,7 años en promedio de escolaridad en la región metropolitana. Entonces, a nivel territorial, a nivel de las regiones, sí vemos diferencias importantes en el promedio de años de escolaridad. Y acá solo llamar la atención al caso de la región de Ñuble, en donde hemos observado, por un lado, al principio de esta presentación, que es una región que tiene el porcentaje más alto de personas con discapacidad, de un 15,3%. Ñuble también es la segunda región más envejecida del país, después de Valparaíso, y además también presenta el promedio más bajo de años de escolaridad. Entonces, queda la pregunta, o se puede plantear la pregunta, de cuál es el contexto, cuál es la situación de la región de Ñuble, que puede estar, en donde se pueden estar conjugando estos diversos indicadores que podrían hablar de una situación más desventajosa respecto a otros grupos o otras regiones del país. Esta misma pregunta se puede plantear para otras regiones del país y otra combinación de características, pero aquí solamente traemos como ejemplo el caso de la región de Ñuble. Y finalmente, este cuadro compara el promedio de años de escolaridad para las personas de 18 años o más entre distintos grupos de la población. Entonces aquí quiero llamar su atención para la primera fila, en donde se compara
el promedio de años de escolaridad para los inmigrantes internacionales versus la población nacida en Chile, en donde el promedio de años de escolaridad de los inmigrantes internacionales es 12,9, 0,9 puntos más alto que la población nacida en Chile. Y por otro lado, la población con discapacidad tiene un promedio de 8,9 años de escolaridad versus un 12,6 de la población sin discapacidad. Este tipo de análisis puede ayudarnos a identificar brechas de acceso, en este caso a la educación, de distintos grupos, así como también nos habla de las características que distinguen a cada uno de estos grupos. Por ejemplo, en el caso de la población inmigrante internacional, que presenta un promedio más alto que la población nacida en Chile, solo, no como una explicación de la diferencia, pero sí como un dato para dar contexto a la diferencia observada en los años de escolaridad, es recordar de la entrega de resultados de inmigración internacional, cómo era la pirámide de la población inmigrante internacional, que es una pirámide que se concentra en las edades entre 30 a 45 años, a diferencia de la población nacida en Chile, que tiene una pirámide más envejecida, más ensanchada en la cúspide de la pirámide, donde se encuentran las edades mayores, y que da contexto a esta diferencia de años de escolaridad en la población. Bueno, con esto quiero terminar la cuarta presentación de resultados del censo 2024. Y las dejamos invitados a seguir atentos al calendario de publicaciones para el segundo semestre de este año, y también invitadas a revisar la página web en donde encontrarán esta presentación, así como los resultados del Censo de Población y Vivienda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica, por tu presentación. Tenemos un par de preguntitas. Bueno, una de ellas la acabas de responder, pero si la puedes decir, nosotros también hemos ido colgando algunos links de interés en el chat. Dentro de ellos el cronograma, y nos preguntan acá en qué fecha estarían disponibles los resultados a nivel comunal, de distritos, localidad, cartografía, con división territorial, entre otras. Los resultados de la cartografía estarán disponibles el segundo semestre de este año, a una fecha que comunicaremos, un mes que comunicaremos oportunamente, pero va a ser durante el segundo semestre de este año que va a estar disponible la cartografía. Gracias, Verónica. De nuevo hacemos el hincapié que el link del cronograma y otros enlaces están también en el chat para que puedan ingresar. Otra pregunta, Verónica. Dice, ¿se contemplan ajustes metodológicos para los futuros censos o encuestas complementarias a partir de lo aprendido en el operativo? Es una muy buena pregunta. Todos los censos tienen un proceso, y todos los productos estadísticos en realidad tienen un proceso de evaluación, en donde de los distintos componentes que se evalúan, uno de estos es el cuestionario. Por lo tanto, efectivamente, el proceso del próximo censo, cuando ya comience su preparación, va a alimentarse de lo que fue la evaluación del censo 2024 y de los aprendizajes que se obtuvieron durante el operativo censal. Muchas gracias. Mira, otra pregunta guarda relación ya con algo más territorial, pero dice, ¿cómo fue abordada la captación de los datos en zonas rurales o aisladas con alta diversidad cultural como Rapa Nui y otro tipo de zonas, por ejemplo? En las regiones que tenían, bueno, primero hay que señalar que el cuestionario estaba disponible en distintas lenguas originarias, una de ellas la lengua Rapa Nui. De hecho, el cuestionario en Rapa Nui, en Mapuzungún, en Quechua, en Aymara, está disponible en la página web, en la sección de cuestionarios, ahí pueden descargarlo.
En particular para el levantamiento en Rapa Nui está disponible en la lengua tanto en papel como en el dispositivo móvil de captura. Si no me equivoco, también preguntaba por zonas alejadas. En general, habían estrategias específicas para zonas alejadas y aisladas para la recolección, en donde se disponían de recursos que permitían adecuarse de mejor manera al clima y la geografía del lugar. Por un lado, la planificación fue distinta, pensando, por ejemplo, en el clima en zonas más extremas. Se buscó ir antes de que llegara las temporadas de invierno, y así también se dispuso de distintos tipos de vehículos para movilizar y acceder a esas zonas, como por ejemplo se dispuso de vehículos 4x4 en zonas que lo requerían. Pero en general las zonas aisladas y que presentaban condiciones climáticas extremas tuvieron una planificación específica, y para el caso de características específicas de la población, como el ejemplo que da de Rapa Nui, se dispuso del cuestionario en la lengua. Gracias, Verónica. Otra pregunta dice, ¿creen que el cambio metodológico ha interferido en que se haya disminuido la cantidad de personas que se sienten identificadas como parte de pueblos originarios entre 2017 y 2024? La respuesta ahí yo creo que es algo que queda para la investigación y para el análisis de los expertos en la materia, al menos desde la institución y de la literatura. No vemos que el cambio metodológico, que me imagino que el principal al que está refiriendo es el cambio de un censo de hecho a un censo de derecho, sea un factor importante para ver esta disminución leve en los pueblos indígenas u originarios. Pero aquí ya son ya para ver y analizar este cambio, como les digo, son los expertos los que tienen que entrar a problematizar y dar respuesta a eso. Muchísimas gracias, Verónica, por tus respuestas, también por la presentación muy clara, muy educativa para todas y todos quienes asistieron a la conferencia de hoy. También extenderle el agradecimiento, obviamente, a todas y todos quienes se han conectado hoy día. Y los dejamos invitados e invitadas para nuestras próximas conferencias ciudadanas que estaremos desarrollando durante lo que resta de año. Así que muchísimas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias, Verónica, nuevamente. Que tengan una muy buena tarde.